Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. El 24 de febrero de 1815, el vigía de Nuestra Señora de la Guardia dio la señal de que se hallaba a la vista del bergantín Faraón, procedente de Esmirna, Trieste y Nápoles. Como suele hacerse en tales casos, salió inmediatamente en su busca un práctico, que pasó por delante del castillo de Yves y subió a bordo del buque entre la isla de Rion y el cabo Morgiou. Un saludo muy especial a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior en este domingo 27 de octubre de 2024. Y a partir de este momento comienza De Película, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte, porque la única sala de cine en la radio de nuestro país es De Película. Todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo en nuestras redes sociales. En X somos @caracoldepeli y también estamos en Instagram y en TikTok como @caracoldepelícula. Producido por alguna erupción volcánica entre las islas de Cala Serrane y de Jaros, dobló la punta de Pomeroy. ¿Y por qué iniciamos esta edición de Película con este audiolibro? Pues porque este relato, estas letras pertenecen a una novela de aventuras, la clásica obra del maestro Alejandro Dumas, El Conde de Montecristo, que empezó a gestarse en 1844 y fue editado en una serie de 18 tomos durante los 2 años siguientes, el 45 y el 46. Y de ahí en adelante, pues, ha tenido una serie de puestas en escena, tanto en el teatro, en la televisión y, por supuesto, en el cine, que habla de aventuras de venganza, de amores y de traición, y que también tiene un marco histórico que involucra a personajes de la talla de Napoleón Bonaparte, de los reyes Luis XVIII, Carlos X de Francia y Luis Felipe I también de Francia, con ese famoso personaje Edmundo Dantes. Y hoy aquí en De Película de Caracol Radio hacemos una revisión acerca del Conde de Montecristo, porque uno de los grandes estrenos de este 2024 es una sensacional producción a cargo de los franceses que, en la mágica subjetividad del cine, en mi concepto, se convierte hasta el momento en la mejor adaptación fílmica que se ha hecho de la obra de Alejandro Dumas, El Conde de Montecristo, con 3 horas de duración y con Pierre Ninet como gran protagonista, como Edmundo Dantes. Así que sean ustedes bienvenidos. Esto es De Película de Caracol Radio, este especial dedicado al Conde de Montecristo, y viajamos atrás en el tiempo con los sonidos, con las anécdotas de las versiones que se han hecho de este Conde de Montecristo. Thank you, Edmund, for bringing the ship safely home. I wish Captain Leclerc hadn't. He died at sea. A sailor doesn't ask for more. No, sir. You stopped off Elba? Yes, sir. There was a letter? Why? What do you know about it? What do you know about it? Nothing, sir, except that Captain Leclerc gave it to me. Y viajamos casi 9 décadas atrás en el tiempo, a una producción de los Estados Unidos de América. Un largometraje de 1 hora 53 minutos de duración, navegando la acción, la aventura, el drama, el romance y el suspenso. Una cinta de 1 hora 53 minutos titulada The Count of Monte Cristo, o El Conde de Montecristo. Yes, Captain Dantes. From now on, you're in command of the Pharaon. Y la dirección de esta versión en blanco y negro corrió a cargo del realizador y también productor Rowland B. Lee, un hombre nacido en 1891, el 6 de septiembre en Ohio, en los Estados Unidos, y que falleció el 21 de diciembre de 1975 en Palm Desert, California, recordado por otras producciones como por La Dama y el Honor y también por La Sombra de Frankenstein. You really ought to, you know. What have I come? Y aquí el personaje, el protagónico, estuvo a cargo de Robert Donat, un hombre que falleció en 1958, original de Manchester, en Inglaterra, que había estado en Adiós Mr. Chips y también en El Albergue de la Sexta Felicidad. Él interpretaba a Edmundo Dantes. Good morning, Mercedes. Oh, Fernand. You know Captain Dantes, Monsieur de Mondego? Y esa Mercedes que hablan ahí, Mercedes, es Mercedes de Rosas. El rol estuvo a cargo de la actriz Elisa Landi y el reparto lo complementaban Sidney Blackmer como Fernando Mondego, Louis Cullen como Raymond de Villefort, y también aparecían Raymond Walburn y Georgia Kane. Well, he has no family. I'll give him one. Fernand, I've been warned, scolded, threatened until I'm blue in the face.
Y este largometraje de los Estados Unidos estuvo a cargo de una de las grandes compañías cinematográficas en una cierta etapa, especialmente en la edad dorada de Hollywood, United Artists, y con la dirección de Roland B. Lee, pues teníamos de nuevo esa clásica historia donde Edmundo Dantes regresa a Marsella y después de ser acusado de alta traición, después de haber tenido un contacto con Napoleón Bonaparte, es encarcelado, exiliado y pierde a la mujer que ama, a Mercedes, a cargo de su otrora amigo, que se convierte prácticamente en el gestor de ese exilio y de la más alta traición, Fernando Mondego. Pero encuentra a una persona que le revela la existencia de un tesoro y con ese gran botín inicia una carrera de venganza que incluye a Raymond de Villefort y también a el capitán Danglers, que aquí era interpretado por Raymond Walburn. What brings you here? I seek a golden treasure, valuable above price. En la película V for Vendetta del año 2005, el personaje central dice que esta es su película favorita, porque también habla de una historia de venganza. V for Vendetta, al fin y al cabo ese es el título, y esta es la que reseña la de 1934. Robert Donat hizo su único viaje a Hollywood durante la producción de esta película. Debido principalmente a su mala salud, no pudo viajar a Hollywood nuevamente para rodar ninguno de sus otros papeles. Y esta fue la tercera película que el productor Edward Small hizo para United Artists. Frederick Marsh fue la elección original para el papel principal. Finalmente, Robert Donat fue elegido en virtud de un acuerdo de préstamo de estrella internacional negociado por Joseph M. Schenck de United Artists. But if you'll come aloft with me. Aloft? Yes, up in the ring. El Conde de Montecristo, modelo 1934, fue incluida en la lista de 2001 del American Film Institute de las 400 películas nominadas a las 100 películas norteamericanas más conmovedoras. Y según un artículo de noticias del Daily Variety de enero de 1934, el productor Edward Small retrasó la producción de este largometraje mientras protestaba por el uso del título La Condesa de Montecristo por parte de Universal. Small le dijo a la oficina de Hayes que el título de Universal le quitaría toda la fuerza a su conde y confundiría al público. A pesar de la protesta de Small, Universal estrenó La Condesa de Montecristo en 1934 en el mes de marzo. And her aunt. Este largometraje es la primera versión que se hace en materia de cine de El Conde de Montecristo. Muchas gracias a todos. No sé por qué he sido honrado así. Muchas gracias, señor Morrel. No creo merecer esto. Como no creo merecer tampoco la dicha de ser el marido de Mercedes. Cuidado, Dantes. Es de mal agüero decir esas cosas por adelantado. Todavía no eres el marido de Mercedes. Tienes razón, Caderousse. Mercedes todavía no es mi mujer, pero lo será dentro de 1 hora y media. Y con estos sonidos en su idioma original avanzamos 8 años en el tiempo en este recuento cronológico de las versiones del Conde de Montecristo, cuyas películas tienen la particularidad de que han tenido como producción a diferentes países, a diferentes latitudes. Ya habían hecho una los Estados Unidos y ahora el turno es para los mexicanos en 1942 con un film de 2 horas 45 minutos de duración que de nuevo navegaba los terrenos de la aventura, el drama y la historia. El Conde de Montecristo. En nombre de la ley. ¿Qué se ofrece? Seguramente debe haber algún error. Si ha sido así, señor Morrel, crea usted que el error será reparado. Y este es uno de los momentos claves dentro de la historia del Conde de Montecristo y es precisamente en el momento en el cual Edmundo Dantes está gozando de unos momentos efímeros de felicidad y también pues está a puertas de su boda, de su matrimonio con Mercedes, pero infortunadamente viene esa celada y es abordado por las autoridades que lo acusan de alta traición y de ahí en adelante es enviado al exilio. Y estos sonidos están disponibles en la plataforma de Prime. Allí se encuentra esta versión en blanco y negro por parte de los mexicanos, la de 1942. ¿Por qué se lo llevan? Yo le juro que mi hijo no ha hecho nada malo. Tenga usted calma, caballero. La dirección corrió a cargo de Chano Urueta, un hombre nacido en el DF, en el Distrito Federal, el 24 de febrero de 1905, que falleció en 1979. Algunos de sus otros largometrajes fueron La Gota de Sangre, La Bestia Magnífica y Grupo Salvaje. Cuánto me alegro encontrar a usted. ¿En qué puedo serle útil, señor Morrel?
Acaba de cometerse la injusticia más extraña prendiendo al capitán de mi barco. Sí, una completa injusticia lo que le hacen al pobre Edmundo Dantes, que termina transformándose en su camino de venganza en el conocido Conde de Montecristo. Y aquí el protagónico estuvo a cargo de un célebre actor mexicano, nacido en 1908, fallecido en 1973, Arturo de Córdoba, que estuvo en Las Tres Perfectas Casadas en 1953. Y el reparto lo complementaban Mapi Cortés como Aide, también Anita Blanche, Consuelo Frank, Miguel Arenas y Julio Villarreal. Perdone, pero no soy dueño de mi tiempo. ¿Edmundo Dantes? Sí, señor, me llamo Edmundo Dantes. ¿Ha servido usted algo? Bueno, hay que decir sobre esta versión del Conde de Montecristo a cargo de los mexicanos que era una película que apenas se ajustaba al presupuesto de una industria en esa parte de la historia como la mexicana. Incluso se ve cierto toque de teatralidad respecto a sus decorados, a su diseño de producción. Obviamente, pues era una historia también que trataba de adaptarse a la idiosincrasia, a la cultura de los mexicanos, conservando gran parte de las situaciones que tiene la novela de Alejandro Dumas, como el escape que tiene después del exilio, cómo cambia su identidad convirtiéndose en ese acaudalado conde de Montecristo y cómo utiliza ese botín para vengarse de aquellos que lo traicionaron y lo enviaron a prisión. Al salir de Nápoles, mi capitán Leclerc fue atacado de fiebre cerebral. El 29 de abril de 1942 se estrenó en México y a pesar de ser una cinta extensa, porque la novela pues amerita tamaño metraje, fue una producción bien recibida en la época y que se convierte en una de esas interesantes versiones de la novela de Alejandro Dumas. Esta, la de 1942, dirigida por Chano Urueta, con la codirección de Roberto Gabaldón y con el gran protagónico de Arturo de Córdoba, El Conde de Montecristo, insisto, disponible en Prime Video. ¿Llamaba, señor? Sí. ¿Está todo listo para el viaje? Todo. Ya recibí aviso de las postas. Los caballos y coches esperan su llegada. Nuestro barco está listo para zarpar. ¿Algo más, señor? Sí, tú no vienes con nosotros. ¿Por qué? Quiero que permanezcas aquí hasta la total liquidación de todo. Cuando termines irás a nuestra casa de Alejandría. No me siento muy seguro quedándome aquí. No te preocupes, ya no tienes que tener nada. Y con estos sonidos ustedes podrán haber notado el cambio de acento. Pasamos de ese timbre particular de los mexicanos a este acento gaucho, a este acento argentino. Y es que 11 años después, en 1953, con 1 hora 42 minutos de duración, los argentinos decidieron hacer lo propio, su propia versión cinematográfica del Conde de Montecristo. Esta titulada así, tal cual la novela El Conde de Montecristo. Vendrá a ver. La haces pasar. Hasta entonces que nadie me interrumpa. Bien. La dirección corrió a cargo de un también productor y guionista y actor, León Klimovsky, nacido el 16 de octubre de 1906 en Buenos Aires, Argentina, y que murió en 1996, El mismo hombre de marihuana, una película de 1950 y también Salto a la Gloria de 1959. Del destino. Quiero que el mundo sepa a qué terrible misión me consagré. Si me extravié ejerciendo la justicia. Y si bien la mayoría de las versiones que se han hecho del Conde de Montecristo inician en el mar o en la orilla del océano, pues esta empieza de una forma típica y es en un gran teatro donde se está presentando una obra de teatro y donde empieza a contarse en voz en off las suertes y las aventuras que tiene Edmundo Dantes. De ahí en adelante sí, ya nos vamos al altamar y empieza a narrarse la vida de este hombre acusado injustamente y enviado al exilio. Aquí el protagónico, el personaje central de la obra, Edmundo Dantes, estuvo a cargo de un actor español, nacido el 24 de noviembre de 1920 en Valencia, que también fue director, el señor Jorge Mistral, presente en El Derecho de Nacer del 52 y también en La Fiebre del Deseo. Edmundo Dantes. ¿Qué dice nuestro joven capitán? Todavía no, señor. Hay muchos que merecen el puesto más que yo. Ya lo sé. Sí, hay que decir también sobre la novela y sobre el personaje que Edmundo Dantes es un marinero, un navegante que por una suerte del destino que también ha sido cambiada en las diferentes versiones, termina teniendo ese grado de capitán, lo que le permite esconder o dejar a un lado
su origen humilde y poder tener las credenciales, los galones para acceder al amor de Mercedes en contra de los deseos de Fernando Mondego, y por esto este hombre empieza a tramar esa celada para enviarlo a él fuera y poder quedarse con Mercedes. Por supuesto, considera que ese cargo le vendría mejor a usted. El reparto lo complementaban Elina Colomer como Aide, que es otro de los grandes personajes de esta historia, que es una mujer que también tiene un pasado traumático, que busca venganza, que sus padres fueron asesinados por Mondego y que ella termina siendo reclutada en una especie de escuadrón por Edmundo Dantes, convertido después en el Conde de Montecristo, para que lo ayude uno a uno a cobrar venganza de todos los que le hicieron daño, incluyendo a Mondego, a Villefort y al propio Danglars. Pero me sorprendió la presencia de un hombre. Y aquí Villefort estaba a cargo del actor Santiago Gómez Coe, y también el rol de Mercedes era interpretado por la actriz Nele Medin. Me resultaba inquietante. Te presento a mi primo, el teniente Fernando de Morcé. Esta cinta se estrenó el 27 de marzo de 1953 en Argentina y narra precisamente los amores y las aventuras en la Francia de comienzos del siglo XIX. Vino a decirme una vez más que me ama. Y una vez más le he dicho que eres tú mi único amor. Sí, ahí están las escenas en las cuales se juran un amor supuestamente eterno de Edmundo Dantes y Mercedes, pero que infortunadamente por las venganzas, las altas traiciones, los celos y el amor, pues termina trazando un destino completamente diferente a lo que hubiera podido ser la felicidad al lado de la mujer que amaba. Esta versión en blanco y negro, también muy al estilo de los mexicanos, se nota pues una película austera con unos decorados más ligados a las películas hechas para la televisión, pero donde brilla también una gran cantidad de números musicales como el que escuchamos de fondo. Esto también es una de las particularidades que ha tenido la novela del Conde de Montecristo en sus diferentes versiones, y es que le ha dado la libertad tanto a guionistas como a directores de hacer algunos cambios que en realidad no terminan afectando mucho a la trama, al desarrollo de los acontecimientos. Amigos, mi regalo de boda es el anuncio de que ahora sí, el nuevo capitán del Faraón es Edmundo Dantes. Sí, ese es uno de los momentos claves. Este hombre ya recibe el título de capitán y de ahí en adelante pues inician los celos y el plan trazado por Villefort, por Mondego y por Danglars para deshacerse de Edmundo Dantes. Una película que ustedes encuentran fácilmente en YouTube. La calidad no es la mejor, pero es una buena forma de acercarse a otra de las visiones, en este caso a cargo de los argentinos. De 1953, El Conde de Montecristo, dirigida por León Klimovsky. Vous allez voir la patronne. C'est le sourire de cette maison. Et aussi bon le cuisinier que joli, eh? C'est le régal des yeux et la volupté de l'estomac. Où est Léon? Léon! Y con estos sonidos en su idioma original avanzamos 8 años, ya estamos en 1961 y antes de la versión de 2024 ya los franceses habían hecho lo propio, su propia adaptación de la novela de Alejandro Dumas. Está muy al estilo del actual de 2024, también con 3 horas de duración, El Conde de Montecristo. De Marseille. Ah, Marseille. Voilà. J'en ai la nostalgie, forcément. Una de las particularidades que tuvo este film francés es que se dividió en 2 capítulos y se presentó también como película hecha para la televisión. La dirección corrió a cargo del realizador y diseñador de vestuario Claude Altan-Lara, nacido el 5 de agosto de 1901 en Francia, reconocido por otros trabajos como La Travesía de París del 56 y El Rojo y Negro del 58. Votre fidèle ami, Edmond Dantes. Edmond Dantes. Sí, Edmundo Dantes, que en esta ocasión fue interpretado por un actor de ese país, nacido en Marsella en 1921, Louis Jourdan, que estuvo en otros largometrajes, uno muy reconocido en los premios Oscar de la Academia, Gigi, y también en Carta de una desconocida, una emblemática y entrañable película de 1948. J'ai été longtemps le médecin du Château d'If.
Y el reparto lo complementaba una actriz de las hermosas actrices del cine francés de todos los tiempos, Yvonne Fourneau, nacida en el 26, que falleció precisamente en este año, el 5 de julio de 2024 en los Estados Unidos, que estuvo como Emma en la Dolce Vita de Fellini del 60 y también en una de las versiones de La Momia, la de 1959. Bueno, también estuvo bajo las órdenes de Roman Polanski en la maravillosa Repulsión de 1965, interpretando a Helen, donde la gran protagonista de esa historia era nada menos y nada más que la sensacional Catherine Deneuve. Sí, esta se estrenó inicialmente en 2 partes de 90 minutos cada una. Fue la última aparición de Georges Lanez, el actor, en el cine, y fue la última película también de Marty Marty. Y la historia, de nuevo, mostraba otro de esos elementos claves y ya recurrentes dentro de la historia de Alejandro Dumas, y es el momento en el cual Edmundo Dantes se despierta ya condenado y prácticamente obligado a pasar el resto de su vida en una isla, en una prisión, donde conoce al abate Faria, que es un prisionero que todos creen loco porque está contando desde hace mucho tiempo una historia que parece extractada de la fantasía y no de la realidad, y es acerca de un tesoro que se encuentra precisamente en una isla, la isla de Montecristo, y este hombre, además, el abate Faria, se convierte también en el mentor, en el profesor que instruye en diferentes materias, economía, filosofía, historia y español para Dantes, y además de esto también le enseña a hablar varios idiomas, que todo esto le sirva o bien para cruzar su plan de venganza o bien para hacer obras de caridad con esa gran fortuna. Y de ahí en adelante pues este hombre trata de volver a ver a los ojos a Mercedes y encontrarse de nuevo con los que fueron sus verdugos, con Villefort, con Danglars y con Fernando Mondego. Votre dévouement et votre fidélité m'émeuvent profondément. Esta versión pertenece a los franceses con el guión de Jean Alain, la película Le Comte de Montecristo, o El Conde de Montecristo, de 3 horas de duración. Caderousse. 4 days ago, during the burial ceremony, he was caught pilfering stores in the forecastle. True, Caderousse? Have you now added petty thievery to your other accomplishments? If the almighty Monsieur Dantes says so, then I'm a thief. Shall we turn him over to the police? I wouldn't imprison any man used to the freedom of the sea, sir. Si lo dice el señor Dantes, entonces yo soy un ladrón, le dice el otro personaje. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo entregamos a la policía? Y dice Dantes, no, un hombre que está acostumbrado a la mar, pues no podría estar tras las rejas. Eres libre, Caderousse, le dice el señor Edmundo Dantes. Y después de la pausa continuamos aquí en De Película de Caracol Radio en este domingo 27 de octubre, en este gran especial de domingo, haciendo un recorrido a través de los sonidos y de las anécdotas de las versiones en el cine que se han hecho acerca de la obra inmortal de Alejandro Dumas, El Conde de Montecristo. Ya hablamos de la del 34, la del 42, la del 53, la del 61, y ahora es el turno para el Reino Unido, con una película hecha para la televisión de 1 hora 59 minutos de duración, The Count of Montecristo, o El Conde de Montecristo. He told me where to deliver it, sir. I have his full instructions. Well, the matter will take care. Sí, todo el lío para Edmundo Dantes se genera en el momento en que recibe una carta, y también, como les decía antes de la pausa, la novela ha tenido variaciones respecto a quién le entrega esa famosa carta al propio Dantes. En una de las versiones, como en esta, se la entrega el propio Napoleón, en otras es una mujer, y esa carta es finalmente el elemento que condena a Dantes al exilio. Y ahí, con esta pomposa música, pues es el momento en el cual en el puerto Dantes se reencuentra con el amor de su vida, con la famosa Mercedes. La dirección de esta versión de 1975, hecha para la televisión, para la cadena NBC, que se rodó en Italia y en Grecia entre el 19 de agosto de 1974 a septiembre de ese mismo año, tuvo como realizador al también productor David Green.
un hombre nacido en Manchester, en Inglaterra, el 22 de febrero de 1921 y que falleció en 2003, que estuvo nada menos y nada más que en un episodio de la célebre serie Raíces, la miniserie. Por allá a finales de los años 70 también hizo Hombre Rico y Hombre Pobre, otra miniserie para la televisión, y Gospel. Our ship put in at Elba, where the captain went ashore. Bueno, y esta película se tenía tremendo repartazo, nada menos y nada más que encabezado por ese Edmundo Dantes, un hombre nacido en Los Ángeles, California, en Beverly Hills, el 31 de marzo de 1934, su gran majestad Richard Chamberlain, que en el cine estuvo en The Towering Inferno, también en Alan Quatermain y La Ciudad de Oro, pero uno de sus roles más célebres y que lo hizo muy famoso en Colombia, especialmente en la televisión, en tiempos de los canales públicos, fue cuando en una miniserie de 4 episodios interpretó a Ralph de Bricassar. Muchos no van a ser muy afines a ese nombre, pero si les nombro El Pájaro Espino, sí, esa tremenda miniserie para la televisión, donde este hombre, Richard Chamberlain, interpretaba a un sacerdote que se ve tentado por la carne, por el deseo. Bueno, y además de Richard Chamberlain, esta versión tenía a otro tremendo actor del cine y de la televisión, uno de los galanes de Hollywood, un hombre nacido el 3 de junio de 1925 en Manhattan, en Nueva York, el gran Tony Curtis, nacido en 1925, falleció en 2010 en Nevada, el mismo hombre de Dos Tipos Audaces, la serie de televisión que venía en forma de enlatados a la televisión de Colombia por allá en los 70 y en los 80. Él estuvo en 24 episodios como el famoso Danny Wilde. También, por supuesto, su gran rol, una de sus películas emblemáticas en el cine fue bajo la dirección del gran maestro Billy Wilder en la película Some Like It Hot, o Con faldas y a lo loco, como se presentó en algunas latitudes, interpretando al famoso Joe. Y como si estos nombres no fueran suficientes, aparecía otra leyenda, el maestro Donald Pleasence, nacido en 1919, que falleció en 1995, el famoso presidente en una de las entregas de La Serpiente Snake, que también estuvo como Loomis, sí, uno de sus roles más célebres en algunas de las entregas de Halloween, ese detective doctor que persigue al famoso Michael Myers, uno de los grandes asesinos del cine slasher. Y fue Buffalo, sí, también fue villano Bond, el señor Donald Pleasence, en la película Solo se vive dos veces de la saga Bond de 1967. Family and friends will turn and follow them up the aisle. Y complementaban el elenco Louis Jordan como Billy Ford, también Kane Nelligan y Trevor Howard. Bueno, y aquí pasando a la historia, de nuevo, Edmundo Dantes llega a ese puerto, tiene la buena noticia de que va a ser capitán, pero empiezan los celos por parte de Mondego, el rol a cargo de Tony Curtis, y junto con Danglers, que era el rol a cargo de Donald Pleasence, y Billy Ford, pues empiezan a tramar lo que es el exilio de este hombre, que finalmente conoce a este abate, y allí inicia su plan de venganza, donde no sufre una gran transformación física, donde aquí pues en realidad no sé qué tan explícita o descriptiva sea la novela, pero por lo menos en la versión de 2024, de la cual vamos a hablar más adelante, la transformación de Edmundo Dantes en el Conde de Montecristo se surte a través del uso de máscaras, y aquí pues la única que lo viene reconociendo es Mercedes, pero de resto los cambios físicos no son muy notorios y uno como público tiene que entender que los personajes no lo reconocen, y aquí Richard Chamberlain simplemente se coloca barba, bigote y deja su cabello casi blanco, producto de las canas, y cambia su vestimenta, pero de resto pues uno como público tiene que estar en comunión de que el resto de los personajes no reconocen a Edmundo Dantes. Y otra particularidad que tiene esta versión, la hecha para la televisión de 1975, es que Louis Jordan, que interpreta a ese fiscal Billy Ford, anteriormente había hecho el rol de Edmundo Dantes precisamente en la película de 1961.
Anthony Dawson, que interpretó a Villefort, padre del fiscal Gerard de Villefort, era solo 5 años mayor que Jordan, pero aquí tenía que oficiar como su hijo. La primera película en idioma inglés de la actriz Taryn Power, que anteriormente solo había aparecido en producciones en idioma español. Sí, y otro de esos datos interesantes que siempre comentamos aquí en De Película de Caracol Radio es que 3 actores que aparecen en esta versión de 1975 fueron villanos Bond. Anthony Dawson, que fue el profesor Dent en Agente 007 contra el Dr. No en 1962, el famoso Blofeld en De Rusia con Amor de 1963, donde era Louis Jordan, Kamal Khan en Octopussy de 1983 y Donald Pleasence como el famoso Blofeld en Solo se vive 2 veces de 1967. If I am innocent, monsieur, go back to your bride to be. La novela original tiene más de 1000 páginas. Esta versión extremadamente condensada sigue casi exactamente el esquema de la versión cinematográfica de 1934, protagonizada por Robert Downey. Con esto quiero decir que estas versiones que no llegan a las 3 horas, como la actual, la de 2024, pues se notan atropelladas o por el contrario, en algunos momentos pasan elementos que resultan siendo interesantes y que por hacerla de un metraje más corto, pues, insisto, pueden parecer apresuradas y dejan de lado elementos que refuerzan más la sesuda y muy bien lograda historia de Alejandro Dumas. Oh, no, sir. Have you spoken his name to anyone? To no one but you, sir. Estos sonidos pertenecen a la versión hecha para la televisión en 1975. A diferencia de las anteriores, esta fue a color y estuvo a cargo de la NBC en 2 horas, El Conde de Montecristo. Solo es algo que hemos hecho desde la infancia. Cada vez que uno tiene una victoria, es rey del momento. ¿Rey del momento? Sí. En la vida, todos somos reyes o peones. Me conmovió su esfuerzo por salvar la vida de su capitán, Dantes. Él es mi capitán y amigo, Majestad. Los amigos leales son muy raros. De hecho, es sobre este asunto que quiero hablarle. Le he escrito una carta muy sentimental a un viejo camarada de Marsella. Seguimos aquí en De Película de Caracol Radio en este domingo 27 de octubre de 2024 y avanzamos cronológicamente en este gran especial recordando las versiones en el cine de la novela de Alejandro Dumas, El Conde de Montecristo. Y con estos sonidos en el español latino, la película está disponible completa, doblada al español latino en YouTube. Llegamos al año 2002 con una versión por parte del cine de Hollywood de La historia de Dumas, una coproducción entre Irlanda, el Reino Unido y los Estados Unidos, que tuvo una duración de 2 horas 14 minutos y que de nuevo navegaba los terrenos del drama, la acción, la aventura, la venganza, el amor. The Count of Monte Cristo, y se presentó en varios países, incluyendo a Colombia, como La venganza del Conde de Montecristo. Sí, claro. Por supuesto que lo es. Y aquí la dirección corrió a cargo de un hombre nacido en el estado de la Estrella Solitaria en San Antonio, Texas, el 17 de enero de 1952, el señor Kevin Reynolds, que además es guionista, el mismo hombre que hizo una de las versiones de Robin Hood, la del Príncipe de los Ladrones, en 1991 con Kevin Costner, que también infortunadamente estuvo con el señor Kevin Costner en una de las películas más costosas y menos taquilleras y más vapuleadas por la crítica en la historia del cine, Waterworld o El Mundo Acuático. Y también hizo una cinta frecuente en Semana Santa, Resucitado, en el 2016. Es hora de que se marche. Su capitán lleva muerto media hora. Y el protagónico aquí, el señor Edmundo Dantes, corrió a cargo de un actor que tuvo un momento de gran fama, pero infortunadamente por esas cuestiones que tiene Hollywood fue apartado y su carrera se vio truncada. Jim Caviezel, nacido en los Estados Unidos, en Washington, en 1968, el famoso Jesús de la Pasión de Cristo de Mel Gibson, que también estuvo en una muy buena película acerca de viajes en el tiempo, Frequency, del año 2000, y también hizo un muy buen papel en La delgada línea roja de Terrence Malick, por allá en 1998. Y el reparto lo complementaba como Fernando Mondego, otro tremendo actor, este inglés, nacido en 1967
el famoso Lenny de la película del señor Christopher Nolan, Memento. Leonard en 2000 también estuvo como Ed Exley, ese incorruptible agente de la ley, en la extraordinaria obra maestra de Curtis Hanson, LA Confidential, de 1997. Les hablo de Guy Pearce. Y Edmundo Dantes desobedeció mis órdenes. Venga a mi oficina a informar, Danglars. Y de todas las Mercedes que se han plasmado en las diferentes versiones cinematográficas dentro de la subjetividad de la belleza y del cine, la más hermosa de todas es una polaca. Ella nació el 17 de julio de 1976. Para nosotros, sus fanáticos, pues simplemente la podemos mirar de lejos porque ella está casada desde ya hace varios años con el señor Patrick Wilson, el mismo hombre del universo del Conjuro. Tienen 2 niños y ella recientemente apareció en un muy buen papel en 34 episodios en la serie de HBO Succession y estuvo en Rockstar. Les hablo de la preciosa, hermosa Dagmara Dominczyk, que aquí sí que lucía como ese amor de toda la vida como Mercedes. Te nombro ahora nuevo capitán del Faraón. Ahí está, dándole ese grado de capitán a Edmundo Dantes de esa embarcación, el Faraón, y donde ya puede acceder y tener los galones, el dinero y la posición social para contraer nupcias con Mercedes, pero que en su camino se atraviesa Mondego y sus secuaces. Y aquí el hijo de Fernando Mondego era un actor que muchos reconocemos en otros ámbitos, especialmente en el mundo de los superhéroes, especialmente en el ya extinto universo extendido de DC, el señor nacido en 1983 en Channel Island, el gran Henry Cavill, un carismático actor que ha estado en Operación Uncle y también estuvo recientemente en Argylle, uno de los grandes fracasos de taquilla de este 2024, que fue el famoso Kal-El, hijo de Jor-El, en Superman. El señor Henry Cavill, que aquí era el hijo de Fernando Mondego. ¿Acaba de regresar de Elba, monsieur? Sí. ¿Alguno de los tripulantes estuvo en la isla? Así es, pero no están aquí. Y el reparto lo complementaban Christopher Adamson y J.B. Blanc. ¿Puedo saber quién preguntó por ellos? Clerion. El nombre es Clerion. Una película a cargo de Buenavista Pictures que tuvo un presupuesto de $35 millones. Su recaudación fue finalmente de $75 millones. Recibió la bendición de la crítica. Fue una interesante versión que ya a color y con todo el trucaje de Hollywood pues mostraba los diferentes escenarios, tenía también las libertades de cambiar algunos de los aspectos. La historia tiene un final rosa muy diferente de lo dramático que resulta la más reciente versión a cargo de los franceses. Era más feliz con su silbato que tú con tu pony. El guionista Jay Wolper fue el primero en pensar que Fernando Mondego, Guy Pearce y Edmond Dantes, el rol a cargo de Jim Caviezel, eran mejores amigos, pero no aparece en la novela. Su lógica era que funcionaría mejor como una película de amigos que se volvía algo turbia. Wolper creía que cuando una amistad se agravia, el odio generado era a la vez más terrible y más creíble. En especial por alguien así. Algo que conserva también la versión de 2024. El encuentro con Napoleón de Elba, que era la escena que escuchábamos de fondo en el español latino al principio de este comentario, es una secuencia creada específicamente para la película. Como el libro comienza con el regreso del faraón a Marsella y Edmundo contando lo sucedido, los realizadores consideraron que mostrar los hechos en sí eran más interesantes cinematográficamente que Edmundo simplemente hablara de ellos. Y aquí tiene gran relevancia la presencia de Napoleón, con el cual Edmundo Dantes sostiene varias conversaciones, incluso algunas de ellas trascendentales, y donde finalmente el propio Dantes piensa que fue víctima de una trampa, de un engaño por parte de Napoleón Bonaparte en su exilio. El Conde de Montecristo fue uno de los libros favoritos de Mark Twain. Cuando Twain viajó por Europa en 1867, hizo una parada especial para ver la prisión Chateau d'If, y Las aventuras de Huckleberry Finn contiene una parodia humorística de Montecristo. La película se rodó en Malta e Irlanda, en el condado de Wicklow, que sustituyó a la finca parisina que compró Dantes en su plan de venganza. Y a Kevin Reynolds le gustaba trabajar con Ellen McCrory y le decepcionó tener que eliminar una subtrama que involucraba a Valentina para ajustar el ritmo de la historia, para no hacerla tan larga y para ceñirse a las 2 horas, que es más o menos el canon que tiene respecto al metraje las películas de Hollywood.
Y en un principio ese rol de Edmundo Dantes iba a estar a cargo de Guy Pearce, pero finalmente Kevin Reynolds encontró que por su fisonomía y por su rostro y por su mirada, pues el rol le caería mucho mejor a Jim Caviezel, y creo que fue la decisión acertada. Ya no tenemos que esperar 2 años. La escena final se rodó en 2 partes y originalmente se rodó en otoño. Sin embargo, la hierba estaba muy marrón, por lo que decidieron volver a rodar todo en primavera. Y para ese público que le gusta encontrar esos easter eggs, esas notas ahí escondidas dentro de la película, si ustedes miran con atención, pueden ver brevemente algo de hierba marrón justo detrás del conde Mondego Guy Pearce. Durante el rodaje se celebró una fiesta para celebrar el cumpleaños número 70 de otra leyenda que aparece en esta película, que interpreta al abate Faria, el señor, un hombre llamado caballo, el gran Richard Harris, que estuvo en las primeras entregas de Harry Potter. Caballero. Pues tanto así que fue la última película que Richard Harris estrenó cuando estaba con vida. Murió un mes después del estreno de este largometraje y un mes antes de que fuera su última película. De ese bandido asqueroso Edmundo Dantes. Y Arnold Schwarzenegger rechazó el papel de Edmundo Dantes cuando la película estaba en las primeras etapas de desarrollo. Menos mal la rechazó porque uno no se imagina al Gobernator, a Terminator, al T-800 poniéndose trajes de época y interpretando a Edmundo Dantes, que es un hombre no tan fornido como el Gobernator. La escena inicial en la que los personajes navegan hacia la isla fue rodada en un tanque de agua gigante en Malta y la isla está superpuesta por efectos de computador. Otra película que utilizó exactamente este mismo tanque fue U-571, La Batalla del Atlántico. Y en el libro Danglars, Alby Waldington abandonó el negocio naviero especulando con su dinero y alcanzó una gran riqueza y se casó con un noble, otra de esas licencias que tienen las diferentes versiones. Estos sonidos pertenecen al año 2002 con la coproducción entre Irlanda y el Reino Unido y los Estados Unidos, la película La venganza del conde de Montecristo, protagonizada por Jim Caviezel. Queda arrestado por órdenes del magistrado de Marsella. ¿Arrestado? ¿Bajo qué cargo? Hace mucho tiempo estaba enamorado. Nos íbamos a casar. Tengo una orden de arresto a nombre de Edmond Dantes. Si Dantes es un traidor, pagará por sus crímenes. Y ya con estos sonidos estamos en 2024 con uno de los grandes estrenos de este año y una de las mejores películas en lo que va corrido de este 2024. Una superproducción a cargo de los franceses involucrando historia, acción, aventura, drama, romance, suspenso y venganza. De la novela de Alejandro Dumas con la codirección de Alexandre de la Patelliere y Mathieu Delaporte, la película de 2 horas 58 minutos de duración, El Conde de Montecristo. ¿O dejarás que tu corazón se corrompa? Con la distribución de Pathé Films y con un presupuesto inicial de 43 millones de euros y una recaudación de 73 millones, convirtiéndose en una de las películas más taquilleras en el país galo, llega esta interesante y trepidante versión del Conde de Montecristo, que también tiene la coproducción de Bélgica y está hablada en francés, rumano e italiano. Al Conde de Montecristo. ¿De dónde lo conoces? Y aquí el gran protagonista de esta historia es un tremendo actor, nacido en 1989, el 13 de marzo, en Francia, que ustedes lo pueden recordar por ser el famoso Yves Saint Laurent del biopic de la muy buena biografía cinematográfica de 2014 y que también estuvo en Promesa al amanecer del año 2017, el señor Pierre Niney. ¿En verdad piensas asesinarme por tu venganza? Y dentro de los personajes importantes en esta trama aparece una despampanante y talentosa rumana nacida en 1999, el 9 de abril, Ana María Bartolomé. Les recomiendo que la busquen en Instagram, miren sus imágenes y también la contemplen con detenimiento en el filme. Ella estuvo en Meduse del año 2022, también en My Little Princess, una película del año 2011, y su rol aquí es el de Aide. Estaba enamorado. Y de esa mujer de la cual habla Dantes, de que estaba enamorado, la famosa Mercedes, aquí carga a cargo de una local, de una francesa nacida el 29 de septiembre de 1987, Anaïs de Moustier.
Ella estuvo en Los Consejos de Alice de 2019. Sobrevivirá. Y otro de los rostros reconocidos es un actor romano nacido en Italia en 1969, el 24 de agosto, un hombre muy frecuente dentro del cine europeo, que también lo vimos en un pequeño papel en la extraordinaria película acerca del automovilismo, la historia de Niki Lauda y James Hunt, Rush, del año 2003. Estuvo en Ángeles y Demonios como el famoso inspector Olivetti en Guerra Mundial Z. Se trata de Pierfrancesco Favino, que aquí es uno de los personajes de los villanos que le tienen esa trampa a Dantes, el fiscal Gerard de Villefort. Nos prepararemos el tiempo que sea necesario. Y el reparto lo complementan un muy buen papel, el actor Julien de Saint-Jean, que interpreta a Andrea, ese hijo no reconocido y que incluso fue víctima de intento de asesinato cuando apenas era un bebé por parte de Villefort, interpretando a Andrea. También aparece Julie de Bona como Victoria y Basil Schneider interpretando a Albert, que es el hijo de la relación. Bueno, en teoría, en la práctica ustedes se van a dar cuenta de otra situación. El hijo de Fernando Mondego, que es interpretado por el actor Bastien Bouillon, y de Mercedes Herrera, el rol de Anaïs de Moustier. ¿Piensas asesinarme por tu venganza? Y precisamente acerca de la participación de el gran Pierre Ninet como Edmundo Dantes en esta película, él precisamente habla acerca de lo que significa el cine francés y su participación en esta superproducción. Sí, es el primer libro que me gustó. Es el primer libro que me transportó, que me hizo viajar, y hoy estoy feliz de que todos los padres y las familias también puedan ir. Pienso en niños a partir de 10 o 11 años. La película es accesible y puede transmitirles algo. Tal vez les dé ganas de leer más literatura y que puedan tener acceso a ella. Es una película muy generosa en aventura, con un buen lenguaje y una cierta poesía. Dans un film très généreux d'aventure et tout ça, a un beau verbe, a une poésie quand même. Escucha, te estoy hablando del mayor tesoro. Y aquí esta película se toma su tiempo, ejecuta el libro de una manera interesante. Al principio se cambia un poco el decorado respecto a las versiones anteriores y aquí Edmundo Dantes, en un acto heroico, salva a una mujer y viene esa traición por parte de Danglars al darse cuenta que esta mujer le entregó una carta a Edmundo. Y cuando regresa a Francia, ya con la promesa de matrimonio con Mercedes y donde le dan la buena noticia de que va a ser el capitán del Faraón, infortunadamente para él empiezan los celos tanto de Mondego como de Danglars y como de ese fiscal Villefort, y empieza a tejerse esta trama donde este hombre es enviado al exilio, donde regresa muchos años después. Y más de Pierre Ninet hablando acerca de este largometraje. Yo estoy muy orgulloso de ser francés. Miren los libros que tenemos, los directores que tenemos, las visiones de pequeñas películas de autor magníficas, así como grandes producciones de alto presupuesto. Creo que tenemos una oferta excepcional. He soñado con Hollywood toda la vida y todavía sueño con eso porque hay directores, guionistas, actrices y actores que me hacen soñar. Sin embargo, pienso que tenemos una de las mejores, si no la mejor, industria cinematográfica del mundo. ¿Por qué Robert Pattinson y muchos otros vienen a filmar aquí? Porque siempre quieren hacer películas con directores franceses como Assayas o Audiard, que sigue estrenando películas con estrellas internacionales en el reparto. Es porque tenemos esta excepción cultural francesa, este imaginario, esta cultura. Estoy extremadamente orgulloso. No digo que lo hagamos mejor que Hollywood, sino que lo hacemos de manera diferente. En cuanto a la ambición que tenía esta película y el trabajo que hicieron los chicos en la preparación, el montaje y todo lo demás, puedo decir que está al nivel, sí. Le travail qu'ils ont abattu en préparación, en montage et tout, moi je dis que c'est au niveau, ouais. Mucho menos en los extranjeros. Sabré quién es el conde de Montecristo. Bueno, y es que sí, respecto a las palabras que dice el propio Pierre Ninet, esta es una película que no tiene nada que envidiarle al cine de Hollywood. Su diseño de producción es impecable, su historia muy diferente respecto precisamente al personaje de Edmundo Dantes y la forma como regresa para cobrar venganza.
hace que la historia tenga mucha lógica respecto a las máscaras que utiliza para no ser reconocido por las personas, aunque pasaron muchos años, pues realmente esto es un plus que tiene el largometraje, porque en las otras versiones pues el cambio físico no era notorio y entonces uno como audiencia tenía que procesar la idea de que no lo reconocían las personas que le habían hecho daño. Aquí el personaje utiliza una serie de máscaras, se hace pasar por el Conde de Montecristo, inicia una nueva personalidad y esto le aporta muchísimo a la película, le da mucha mayor credibilidad. Ahora seré el que recompensará. Y con ese presupuesto de $43 millones, El Conde de Montecristo es la película francesa más costosa de este 2024. Con una duración de 2 horas 58 minutos, es la segunda película más larga de la selección oficial del Festival de Cine de Cannes, después de Horizon, An American Saga, capítulo 1, la película de western del señor Kevin Costner. Y una de las 4 películas preseleccionadas por el comité de los Oscar, de los premios Oscar de Francia, para ser elegida como la representante oficial para la categoría de mejor película internacional en la edición número 97 de los premios de la Academia. Si es escogida, seguramente será una de las grandes contendientes. ¿Y a dónde va? Bueno, y esta definitivamente es una película que de principio a fin se disfruta. El cast, el trabajo que se hizo para escoger al elenco fue el mejor. Los decorados, el espacio geográfico y también las subtramas que presenta, los personajes, especialmente ese Pier Francesco Favino como Villefort y por supuesto el trabajo de Edmundo Dantes a cargo de Pierre Denis, hacen que esta cinta sea de lejos la mejor versión que se ha hecho hasta el momento y se convierte en una producción que de verdad vale la pena ver en las salas de cine. Así que uno de los grandes estrenos de la semana, recomendada a ojo cerrado. Vale mucho la pena. Si ustedes no han tenido contacto con las anteriores versiones, pues pueden empezar con esta. Si ya han visto las otras, pueden hacer ese muy sano y delicioso ejercicio de compararlas con las anteriores y seguramente van a pasar unas 3 horas muy entretenidos. No se alejen de las salas de cine por la duración de esta película, porque cada fotograma, cada secuencia, cada minuto está muy bien aprovechado. Así que con esta superproducción despedimos este especial de El Conde de Montecristo, otra de las versiones cinematográficas, la 7ª que reseñamos y que hace parte y plasma las páginas de la obra inmortal de Alejandro Dumas, El Conde de Montecristo. Ahora seré el que recompensará y el que castigará.